Soy Mercedes Bisordi, escribo, doy talleres de lectura y de escritura creativa y en este momento también soy curadora del espacio Foro Abierto Letras de la UNL. Empecé a escribir desde muy chica, escribía cartas al diario El Litoral, a los suplementos infantiles, esas cosas, y después en la facultad estudié comunicación en Paraná, en la UNER, hice la especialización en redacción y ahí en los talleres de redacción, que había una parte más literaria, de escritura literaria, ahí empecé a escribir como con más método, si se quiere, o más seriamente. También lo que más creo me marcó mi escritura fue conocer a los contemporáneos, leer a las escritoras y a los escritores contemporáneos, que yo venía leyendo como a Faulkner o a Onetti, bueno, Cortázar primero, siempre como esos recorridos, y después de conocer a Sara Gallardo, a Angélica Gorodischer, bueno, después a Selva Almada, que con ella hice el primer taller, a Rosario Blefari también, con ella hice un taller. Yo ahí me sentí como de alguna forma habilitada para escribir como escribían ellas también, así como hablamos. Siempre trato de ir por diferentes lugares, si bien lo que más escribo es narrativa, también escribo poesía y bueno, he escrito también una libreta de apuntes y siempre los procesos van cambiando. Casi siempre me siento ya a escribir cuando tengo la idea bastante completa de lo que quiero hacer, no hasta dónde quiero llegar, porque eso no lo sé hasta que no estoy escribiendo, y siempre la lectura tiene mucho que ver con el proceso, qué estoy leyendo o con qué me estoy nutriendo por ese lado. Mi nombre es Selva Almada, soy escritora y directora de Salvaje Federal, que es un proyecto de difusión de la literatura que se produce en todas las regiones del país. Empecé a escribir alrededor de los 20 años, gracias a un taller que yo estudiaba comunicación social y había un taller que lo coordinaba María Elena Lotringer. Y allí empecé a escribir. Yo quería ser periodista, pero este taller era un poco más de contracté, más para aflojar la mano, y de repente ahí me encontré escribiendo ficción. Me di cuenta que toda la vida había sido lectora de ficción y bueno, allí empecé a estudiar literatura, conocí también a Claudia Rosa y a Graciela Gianetti, que también han sido muy importantes en esa primera etapa de escritura para mí, como muy estimulantes. Y después me mudé a Buenos Aires a fines de los años 90 y allí conocí a Alberto Laiseca, que es mi maestro. Las influencias van cambiando con las épocas y con las lecturas. Me acuerdo que un escritor para mí muy importante cuando empecé a escribir fue Juan Carlos Onetti, el uruguayo. Después una influencia que ha permanecido, creo, por lo menos alguien en que siempre pienso y de quien me siento bastante pariente, como si fuera un tío abuelo, es Horacio Quiroga, a quien también empecé leyendo desde muy chica con sus cuentos de la selva. Otra autora para mí muy importante en algún momento de mi escritura ha sido Sara Gallardo, y también escritoras norteamericanas como Flannery O'Connor y Carson McCullers. En esta oportunidad estoy en Santa Fe, invitada al Argentino de Literatura. Ya he venido otros años, pero esta vez vengo a hablar de un libro que publicamos este año, que escribimos a 10 manos con 4 personas más, que son mis compañeros del último taller que tuvo Laiseca. Y el libro se llama Laiseca, el maestro, un retrato íntimo, y de este libro voy a leer un pequeño fragmento. La cocina está iluminada todo el día por tubos fluorescentes en una frecuencia azul verdosa,
estancada en otra dimensión. Hay un plato con una vela a medio consumir, una panera con frutas de plástico y una pequeña estatua de un hombre intentando besar a una mujer. Ella tiene el pelo recogido, vestido largo y muestra el cuello y parte del escote. Él se inclina, sostiene un sombrero y se mantiene extasiado cerca de sus tetas. Uno de los estantes está lleno de VHS, El Ciudadano Kane, Gremlins y Fenómena de Darío Argento, capítulos de Nam, dibujos animados de Disney, Nacido para Matar, Plan 9, Deadwood, copias grabadas, algunas originales. El cine le gustaba desde chico y después descubrió las películas clase B. Exploitation, argumentos psicotrónicos llenos de pulsión de muerte y erotismo. En el piso, botellas de litro de Heineken vacías, una atrás de la otra, un ejército sin vida. También hay otras brillantes, sin destapar, formadas justo enfrente, al lado la comida y las piedritas de la gata. La mesada no se usa demasiado. Uno de los cajones está lleno de tazas de diferentes colores, las copitazas que usamos para tomar lo que tengamos que tomar. Agarro los cubiertos y una cerveza de la heladera. Lo veo de lejos mientras come. Es de otra época. En el aparador, un pasaporte color rojo abierto muestra una foto. Alrededor, una medalla, un cuchillo y unos papeles viejos en los que parece ser un altar. Le pregunto si puede agarrar el pasaporte. Asiente con la cabeza y termina el último cigarrillo delatado. Con cuidado, Y soltando el humo, es mi amigo, Víctor Stepanovich. Laiseka era un tipo tan particular, un escritor tan particular, que no podíamos hacer un texto convencional, ¿no? Que era como si tuviéramos en falta, si hacíamos algo muy convencional. Entonces, entre varias ideas que conversábamos, apareció esta de, bueno, la línea de tiempo va a ser clásica, o sea, va a ser en la infancia, la adolescencia, primera juventud, cuando se convierte en escritor, vejez, muerte, bueno, como algo así bastante ordenado en el tiempo. Pero eso después lo vamos a romper en el interior de cada capítulo. Entonces, todos los capítulos tienen como una trama, eje, podríamos decir, que es alguna situación en la que Laiseka está en un presente. Ese presente puede ocurrir en 2013, puede ocurrir en 2008 o puede ocurrir en 2016, que fue el año de su muerte. Y a partir de esa situación del presente se empieza a relatar esa época que escoge el capítulo, ¿no? Y además esta situación del presente es una situación un poco basada en la realidad, pero también bastante ficcionada. Y dentro del relato del pasado, ahí sí hay muchas cosas sacadas de entrevistas que le han hecho a él a lo largo de la vida, algunas otras cosas de conversaciones que cada uno de nosotros o en el grupo habíamos tenido con él, de entrevistas que nosotros hicimos a personas que lo conocieron, a, sus exmujeres, su hija, otros colegas o otros escritores que lo habían conocido en distintos momentos de su vida. Y también hay fragmentos de sus libros. Entonces, bueno, es como una especie de caja china que adentro de cada capítulo hay varias cositas, ¿no? Como esas... Bueno, entonces armar eso que también era complicado. Por suerte, uno de nosotros, que es Rusi, viene del cine, es director de fotografía y ha hecho películas. Entonces tenía bastante incorporada la cosa de la edición, digamos, el corte y pegue. Eso nos ayudaba mucho porque de repente escribíamos y después él un poco se encargaba de recortar eso y de ver cómo se iba armando. Primero, bueno, surge de una carta que llega a mi casa
una carta manuscrita que encuentro en el portón de casa, y como doy talleres y siempre estoy como buscando consignas y algún disparador para la escritura de los grupos, la guardé y dije, esto va a servir alguna vez para algo. Venía enrollada con un folleto de una iglesia pentecostal y era una invitación a, bueno, lo van a ver porque es la carta con la que empieza la novela. Entonces, bueno, quedó ahí. Y esas cosas que uno empieza a mirar en internet, novelas epistolares, y pensaba, ¿cómo se escribe una novela epistolar? Uno se escribe y se contesta a sí mismo. ¿Cómo sería? Pensé en esa carta y dije, bueno, a lo mejor puede ser con otra persona. No un proyecto de 5, porque me parece increíble. Pero bueno, entonces pensé Federico, que ya veníamos escribiendo, o sea, haciéndonos colaboraciones así clandestinas, digamos, porque lo que yo escribía siempre se lo voy a leer a él, o él también me mostraba sus cosas, entonces siempre estábamos ahí en ese intercambio. Entonces, bueno, en base a la confianza y a decir, bueno, probemos algo, bueno, empezamos con esto, con la idea de, no era ni idea de novela, nada, sino un intercambio epistolar, y empezamos armado, entonces el método era, uno escribía, el otro respondía, hasta que encontramos qué personajes eran esos que estaban hablando, que se estaban escribiendo, y bueno, cuando llegó un momento que ya el intercambio, bueno, pues ya llegó, hasta acá llegó, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, nada, quedó guardado un tiempito, y después Ariel Aguirre mediante, que nos propuso hacer algo, lo retomamos y después tuvo esta forma que ya la van a ver porque todavía no la presentamos, así que no puede spoilear, pero la primera parte de epistolar y después sigue de otra manera, ¿no? Me da calor contarle esto, aunque sea una pavada, no sé. Cuando era chica estaba enamorada de Jesús. La capilla de mi pueblo era muy modesta, pero adentro había una estatua que parecía de verdad. Daba mucha impresión. Y Jesús estaba tan, pero tan hermoso, con esa cara de bueno que yo sentía que el corazón me latía muy fuerte y me quedaba mirándolo fijo, hasta que mi pobre madre me tiraba del brazo y me arrastraba afuera clavándome las uñas. Le parecía que estaba mal quedarse a mirar así, como una falta de respeto. Yo de verdad sufría mucho, pero mucho, mirando cómo las espinas le lastimaban la frente. Quería sacarlas y limpiarle la sangre y ponerle curitas. A los clavos que tenía en las manos y en los pies trataba de no mirarlos, pero no podía aguantar y espiaba de reojo. Me daban escalofríos, se me hacía un nudo en la panza y sentía que me iba a desmayar, pero enseguida espiaba otra vez. Cosas de chicos nomás. En la carta anterior le conté que cuando recuerdo a mi maestra de yoga la siento presente, tanto que hasta puedo olerla. Ella se ponía un aceite de sándalo detrás de las orejas. El perfume se le mezclaba con el pelo largo y ondulado. Movía los rulos y el perfume se desparramaba. También se ponía ese aceite en el escote. Ahí era como que se le concentraba en el pliegue de los pechos al juntarse. Que Dios me perdone, pero apoyar ahí mi nariz, respirar el sándalo y esa piel suave y pecosa es algo que solo puedo sacar de mi cabeza a fuerza de oración y penitencias. A veces pienso que no me importaría ir al infierno si pudiese volver a ese lugar. Pero la entereza que me ha dado el estudio de la Biblia es tan fuerte que puedo sobreponerme. Le pido que no se escandalice con lo que le cuento. Mi testimonio es de superación. Tampoco ganaba muy poca plata. Y dije, bueno, a ver si empiezo a dar talleres. Y los primeros años de dar talleres fueron miserables. O sea, se anotaba una persona y yo convencí a un par de amigas que vinieran como para hacer bulto, como que si fueran alumnas, pero
no me pagaban porque venían así como de onda. Y así mucho tiempo hasta que después se empezó a armar y me permitió durante casi 10 años, fue mi trabajo, digamos, mi ingreso más grande. Pero creo que un poco empezamos por esa necesidad económica, pero además obvio que te tiene que gustar, o sea, porque si no te gusta, es lo que dice Juana Viñosi, o sea, es horrible tener que estar escuchando gente si no te interesa lo que escriben, y tratar de dar una opinión sobre texto que a veces también está muy mal, no es lo que una le quería leer. Pero bueno, ayer hablábamos con Mimi que lo lindo que es cuando viene a un taller a alguien con textos muy mal escritos, pero bueno, sigue viniendo y sigue insistiendo y tal, y como que algunas veces a esas personas se ve que parecería que en un momento se les revela todo de golpe y empiezan como que entendieron todo, hubo un momento en que entendieron todo y el texto que traen la siguiente vez ya es otra cosa y tiene otro vuelo y es re lindo cuando pasa eso. Yo empecé el taller con Selva. Esos 10 años yo fui, los 10 años, hasta que me echó, hasta que dejó de dar taller, ¿no? Pero también me considero como alumna, o como, sí, de la ISECA, yo, porque por propiedad transitiva, en una de esas propiedades. Yo creo que la forma en que yo doy talleres, porque debe haber tantas formas como personas que dan talleres, porque he hecho algunos otros talleres, o he participado de alguna manera cuando me invitan a leer o algo, y yo creo que la mía es parecida a la de Seba, es lo que yo aprendí, digamos, la forma de dar el taller, que tiene que ver sobre todo con la escucha activa, con la escucha atenta, la escucha activa, y a veces sí, fumarte un texto larguísimo, que vos decís, ¿a dónde va esto? Pero que a veces me dicen, ¿no querés leerlo antes? A mí me gusta leerlo ahí en el momento, que me lo lean, ¿no? Que lo lea el que escribió, y ahí tomarle el pulso, a ver qué está queriendo decir. Eso al principio, después ya, cuando ya vienen hace tiempo, ya la cosa es diferente. Pero a mí me encanta dar talleres. Yo lo disfruto mucho, y la lectura ni hablar. Mucho más también. No, mucho más no, era igual.